Hola, buenas tardes. Estaba como revisando a ver cuántos eran los que nos íbamos a conectar, por eso es que no les daba ahorita todavía la entrada hacia la, ¿cómo se llama? Hacia cámara. Entonces, pero ahora de que veo de que ya vemos unos cuantos, podemos llegar a iniciar la parte ya de la tutoría. Recuerden de que en esta tutoría lo que vamos a trabajar prácticamente es con la parte eh, con la parte de derivadas, que ya con eso le vamos a dar final a toda la parte de derivación, y nos vamos a quedar pendientes nada más con la parte de integrales, que se iniciaría la próxima semana. Entonces, espero de que todos ya hayan tenido acceso en la plataforma de la parte de derivación, porque me estaban diciendo ahí de que no habían tenido como acceso. Entonces, has de darle final ya nada más a esta parte. Solo nos queda una guía algo corta. Es bien interesante esta guía, y que, que no es difícil. No crean de que la última parte de derivación es difícil. La última parte lo único que es un poco memorística, es decir, de que nosotros tenemos que memorizar la parte de las derivadas en cuanto a la forma logarítmica exponencial, y la parte de las funciones trigonométricas. No escuchan bien. Vamos a ver si mejoro un poco esto. Hoy sí o no. Quiero ver el de grabación, cómo lo tengo el sonido. Vamos a ver. Sí, se escucha bien. Bueno, pues puede ser por cuestión de conexión por ahí para la compañera Laura. Buenas tardes, Berta. Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar ahora es eso. Espero de que ustedes ya hayan visto el material y hayan revisado un poco en cuanto a las derivadas de de las funciones trascendentes, le llamamos nosotros, que son aquellas de que no son funciones que se tratan de forma algebraica, sino que aquellas que funcionan y trascienden más allá del infinito, es decir, que sus dominios prácticamente son los números reales. A veces algunos de ellos son periódicos, por ejemplo las funciones trigonométricas. Entonces, con eso vamos a trabajar básicamente. Ahora, lo primero que tienen que aprender, o la primera de las primeras ecuaciones, ahí en el material les va a aparecer la derivada de x con respecto al logaritmo base a de x. Entonces, la derivada del logaritmo base a de x, que es la primera cuestión o la primera derivada de las funciones logarítmicas que tenemos por ahí, nosotros las hemos enumerado. Esta es igual a 1 sobre x por el logaritmo el logaritmo base a de e. Entonces, ustedes tienen una función logarítmica que su base puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Puede ser cualquiera. Entonces, cualquier número real positivo, entonces ustedes van a tener que utilizar la derivación, que va a ser 1 sobre el argumento por el logaritmo base a de e. Luego, por ahí les va a aparecer de que nosotros también tenemos una función bien especial, que es la derivada de x del logaritmo base e de x. Entonces, esta función básicamente es la del logaritmo natural, que también le pueden decir que es la derivada del logaritmo natural de x, y que esta derivada viene siendo 1 sobre x. ¿Por qué no le agrego lo que tenemos aquí, logaritmo e de e? Bueno, ustedes ya saben que por propiedades el logaritmo base e de e, es decir, ¿qué es el logaritmo? El logaritmo, básicamente, en el logaritmo yo lo que ando buscando es a qué exponente tengo que elevar la base para que me dé el argumento del logaritmo. O sea,
¿A cuánto tengo que elevar e para que me dé e? Y eso obviamente es 1. Si yo elevo e a la 1, me va a dar esto que es e. Entonces, esto que me está dando aquí, que es este exponente, perdón, el exponente que me está dando ahí, esa es la solución básicamente del logaritmo, es este que tenemos aquí. Entonces, nosotros normalmente cuando tenemos la derivada del logaritmo natural de x, omitimos eso. Pero si usted viene y quiere decir, no, es que si las otras derivadas, siempre le tenemos que agregar el logaritmo base a de e, y si no lo pongo en esta se me va a olvidar. Bueno, si usted quiere, póngalo. Usted lo puede escribir. Usted puede escribir aquí que este es el logaritmo base de e, pero este ya sabemos de que es 1. Ese ustedes ya van a saber que es 1. Entonces, esas son como los dos primeros que nosotros tenemos ahí en la parte del documento para que nosotros podamos trabajar. Y si ustedes se fijan, ahí a la par de cada uno de ellos le hemos puesto un numeral para que uno tenga que recordar cada una de, como básicamente estos serían como las propiedades de o los teoremas de la derivación de la función exponencial. Por eso es que aquí va a aparecer 1. Allá en el documento les aparece 2 en el lado derecho. Y bueno, ¿quién es el 3? En el 3 nosotros utilizamos de que básicamente el argumento de la función logaritmo ya no va a ser nada más un valor prácticamente como nosotros nos enseñaban allá de la familia, que ustedes tenían una familia de que era atómica y la otra de la familia era compuesta, se llamaban así. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos es que el argumento de la función logarítmica nada más es una variable x, es decir, que no es una función más allá de que la misma variable. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener unos argumentos que van a ser prácticamente una función que va a ser un poco más compleja de lo que vamos a tener aquí. Es decir, de que la función podría ser x al cuadrado, la función podría ser 5x cuadrado más 10x más 6, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que hacemos en este caso es de que vamos a decir de que el argumento ahora es una función en términos de x. Entonces, lo que va a pasar aquí es de que la derivada de la función logarítmica vamos a tener que utilizar la derivación que dimos anteriormente como la derivada de la función compuesta. Es decir, que vamos a tener que, además de encontrar con esto que tenemos aquí arriba, de que va a ser 1 sobre x por el logaritmo a de e, vamos a tener que derivar todavía más adentro. O prácticamente lo que va a suceder es de que estas funciones que tenemos aquí o estas propiedades de la función logarítmica son casos particulares de lo que vamos a ver ahorita, es decir, con una función u que va a estar dependiendo en términos de la función f de x. Bueno, entonces aquí básicamente volvemos a escribir lo que tenemos anteriormente. Ahí les va a aparecer que el número 3 era la derivada de x con la derivada del logaritmo base a de u no es más que la derivada de x con respecto a u sobre u por el logaritmo base a de e. Entonces, diciéndolo de otra manera, ¿qué es la derivada en este caso? Bueno, usted lo puede escribir de una forma todavía más fácil, miren. A mí casi no me gusta esta notación. A mí la notación que me gusta es u' sobre u por el logaritmo base a de e. Esa es la notación que me gusta, un poco más simple. Entonces, si ustedes se fijan, lo que teníamos anteriormente era nada más, ustedes tenían x. Entonces, ¿qué sería? La derivada de x, ¿cuánto es? La derivada de x es 1. La derivada de x es 1 sobre el mismo argumento de la función. Entonces, si se fijan, esta función es básicamente eso. La derivada del logaritmo base a de u viene siendo la derivada del argumento entre el argumento por el logaritmo base a de e. Entonces así se lo pueden aprender bien fácil. Luego, el número 4 que les aparecía ahí en el documento era que ustedes tenían la derivada de x del logaritmo natural de u. Y esto no es nada más que tener u' sobre u. Y ahí nada más quedaría. Ustedes van a decir, pero ahí te hace falta todavía el logaritmo base de e, pero ese ya sabemos que es 1. Si ustedes quieren nada más, solo por cuestión de formalidad, escríbalo. Que ese vendría siendo el logaritmo base de e, que usted ya sabe que ese es 1. Entonces esto va a ser igual a u' sobre u.
Entonces, utilizando todo esto que tenemos aquí, nosotros podemos venir y resolver algunos de ¿cómo se llama? De los ejercicios que ustedes iban a tener en la consigna de evaluación. Es decir, de que ustedes tenían por ahí nada más una paginita, que en esa paginita ustedes solo tenían 4 numerales, y en esos 4 numerales lo que iban a tener era en la primera parte la derivada de funciones trigonométricas. Después tenían también de una derivada de unas funciones trigonométricas, unas pruebas en el numeral 1 de la parte 1. Tenían 2 pruebas y a partir de ahí tenían prácticamente algunos ejercicios, pero esos ejercicios son de las funciones trigonométricas. Luego tenían en la parte 2 la derivada de funciones trigonométricas inversas. Nosotros casi siempre en la parte esta de funciones trigonométricas inversas no lo metemos en la parte de cuando ustedes están estudiando a distancia, porque no nos alcanza a veces el tiempo. Entonces, y además no se tienen materiales con videos. Así que, por lo tanto, si usted está viendo la guía número 3, puede omitir la parte número 2, que son derivadas de funciones trigonométricas inversas. No lo vamos a estudiar y ni se lo voy a poner. Luego tienen la derivada de funciones logarítmicas exponenciales, base A y base E, que esas sí son las que vamos a trabajar en este momento. Entonces, por ahí les aparece el ejercicio en la guía en el numeral 3. En el numeral 3 les aparece una serie de ejercicios. Vamos a empezar con el numeral 1. El numeral 1 es y igual al logaritmo natural de 5x al cubo menos 8x más 2. Entonces, si ustedes tienen esa función, ustedes saben de que para toda esta guía lo que me va a estar pidiendo nada más es derivar. Entonces, ¿cuál va a ser esta derivada? La derivada nosotros lo vamos a denotar, en este caso, de una forma bien simple. No lo vamos a estar complicando. Lo que vamos a denotar, en lugar de f de x, que nosotros sabemos de que esto es f de x, lo vamos a llamar siempre y. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar esa famosa derivada? Usted solo va a poner y', porque usted también ya aprendió a derivar, ¿cómo se llama? De forma implícita. Esto prácticamente lo estamos haciendo de esa forma, aunque usted diga, pero es que esto no es forma implícita. Sí, pero así se puede ver a veces. Entonces, venimos, y si yo quiero encontrar y', y yo tengo aquí que es que es logaritmo del argumento, que el argumento es 5x cubo menos 8x más 2, ¿cómo va a ser la derivada? Fácil, usted solo deriva el argumento y lo divide entre el mismo argumento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy usando aquí? Lo que estamos usando aquí es esta que tenemos aquí, la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u. ¿Quién es u? U sería todo esto que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí sería u. Entonces, y', ¿quién sería? Sería u' entre u. Entonces, ¿quién sería u'? Sería solo derivar el argumento. Para derivar 5x al cubo, esto le va a quedar 3 por 5, 15. ¿X a la cuánto? X al cuadrado. Menos la derivada de 8x, solo me queda 8. Más la derivada de 2. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Es 0. Entonces, hasta ahí queda u', y abajo les va a quedar el mismo argumento. 5x al cubo menos 8x más 2. Entonces, esto sería nada más la derivada del primer ejercicio que tenemos de la parte 3 de la guía número 3. Entonces, si se fijan, no es complicado la parte de derivación de la forma logarítmica. Podemos hacer varios. A mí me gustaría que hagamos uno de que no sea la parte del logaritmo natural. Entonces, si nosotros nos vamos a la guía, que espero que ustedes la tengan por ahí a la mano, podemos derivar algún otro. Bueno, pero qué lástima que en esta guía no aparecen otros de que no sean solo logaritmos naturales. Entonces vamos a cambiar alguno de ellos. Digamos de que vamos a hacer este mismo, pero ahora de que no vaya a ser logaritmo natural, sino que digamos que va a ser logaritmo base 3. Entonces, ¿cómo me quedaría esta derivada? Bueno, la derivada me quedaría muy simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar siempre lo mismo que tenemos aquí, ya vimos. Entonces, supongan de que y es igual al logaritmo base 3, ¿de quién? De este mismo argumento. 5x menos 8x más 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada en esto?
Bueno, la derivada va a quedar bien simple. Lo que me va a quedar es que y' va a ser igual a la derivada del argumento. ¿Quién era el argumento? El argumento era 5x, este era 5x al cubo. 5x al cubo menos 8x más 2. Lo que vamos a hacer nada más aquí es que vamos a venir y nuevamente vamos a utilizar la derivada de la parte de arriba que hemos hecho. Bueno, lo podemos volver a hacer. No es tan complicado. Bueno, lo que me quedaría aquí es derivar el argumento, que me queda 3 por 5, 15x cuadrado, menos la derivada de 8x, solo me queda 8, y la derivada de más 2, que es una constante, solo me va a quedar 0. Entonces, abajo me queda nuevamente el mismo argumento, 5x al cubo menos 8x más 2. ¿Hasta ahí lo dejo? No, hasta ahí no queda. Recuérdense que esta es la derivada de una logarítmica base diferente a e. Por lo tanto, aquí tenemos que agregarle el logaritmo base 3 de e. Y entonces ahí sí ya terminamos con esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes recuerden siempre en las cuestiones de la derivada de funciones logarítmicas? Bueno, lo que quiero que ustedes recuerden siempre va a ser esto. Va a ser que ustedes tienen el numeral 3 y aquí tienen también el numeral 4, que era este, que si ustedes aprenden estos dos, el otro son consecuencia de estos, es decir, de que los otros dos, el 1 y el 2, son un caso particular cuando u vale nada más x. Como vuelvo y les repito, la parte esta de la derivación de funciones exponenciales y logarítmicas no es complicada. Lo único que tienen que aprenderse son los teoremas básicos de la derivación y ya con eso nos vamos. Es decir, tengo el logaritmo base a de u, va a ser la derivada de u, o es decir, u' entre u por el logaritmo base a de e. Y la otra, ¿cuál va a ser? La derivada del logaritmo natural de u va a ser nada más u' sobre u. Entonces, si se fija, esto va a ser bien simple. Bueno, ahora que ya vemos más estudiantes conectados, les quiero decir de que el día de ahora teníamos un examen corto, pero yo siento que no se dio la suficiente difusión para poder realizarlo este día. Entonces, vamos a quedar todos de acuerdo a ver qué día lo podemos hacer en la noche. Lo vamos a poner igual como la última vez, que la última vez tuvimos yo tuve unos errores por ahí con algunas respuestas, y por eso es de que a algunos les parecía que tenían 0 así, pero cuando ustedes ya se dieron cuenta que les puse la calificación en ese corto, no era que tenían 0, es decir, algunos tenían 7, tenían 6, algunas cuestioncitas por ahí, porque al final de cuentas lo que importaba, o que les dije que si la nota que les iba a aparecer, la nota inmediata que les iba a aparecer ahí era una nota preliminar, que no se asustaran, que yo siempre iba a revisar cada uno de lo que ustedes habían hecho en papel, y que ustedes me han mandado la foto para subirlo. Si usted no aparece ¿cómo se llama? La calificación, es probablemente que no me envió la foto del corto que usted desarrolló. Entonces, si no me lo envió, pues es que no iba a aparecer calificación. Entonces, si usted todavía la tiene por ahí, envíela, no hay problema. Y si usted tuvo problemas para realizarlo, voy a hablar con el coordinador y nosotros nos ponemos de acuerdo y podemos hacer otra vez un examen cortito ahí para aquellos que no lo pueden realizar, cambiaría unas cuestiones, pero ahora sí, ya solo quedaría la nota que a ustedes les aparezca ahí, porque no tendría demasiado tiempo para estar revisando demasiados los cortos, o usted elija, ¿verdad? Si quiere que usted mandar la cuestión y yo lo reviso. En este caso, para este próximo corto, yo creo que no va a ser necesario que yo esté revisando la parte de las fotografías que usted haya llegado a tomar y realizarlo así a mano. Voy a confiar en que usted lo ha realizado de una forma correcta para evitar mismas cuestiones de estar siempre con la misma con el mismo paso del tiempo que no le aparezca la nota. Voy a hablar con el coordinador para que esa sea la nota inmediata, porque la verdad es que el ciclo ya nos está terminando y yo quiero que usted tenga de una forma inmediata sus notas, que no dependamos tanto de que yo no tenga a veces el tiempo necesario para subirla, es que lo tenga usted a la mano. Entonces, bueno, aquí Carlos Quevedo me dice de que sí me lo he enviado, pero que no aparecía la nota. Ya lo voy a revisar bien. Bueno, buenas tardes a Liliana Marcela. Entonces, vamos a ver esa cuestión del corto. No sé qué día les parece bien.
Fíjense de que también me gustaría de que tuviéramos un representante del curso. Legalmente, ustedes tienen que tener un representante del curso. Es decir, de que ustedes tendrían que comunicarse con él para no estar de que me dice un estudiante, mire, yo quiero hacerlo tal día, o el otro lo quiere hacer tal día, esto tiene que ser tal día. Es decir, de que ustedes tienen que tener una persona de que va a ser la encargada, el representante del curso, que es con el que ustedes pueden hablar, y cuando ustedes ya llegan a un consenso, el representante del curso viene y me lo dice, no, mira, yo hablé con todos los demás estudiantes y ellos me manifestaron de que el mejor día en el cual nosotros podemos realizar tal tutoría o tal corto es tal día, porque la mayoría de nosotros no nos está chocando con las demás actividades de las demás asignaturas. Entonces, queríamos ver si vos podrías establecerlo para tal fecha. Entonces, para eso es la parte legal del representante de cátedra o representante de curso. Lastimosamente, como este es un curso virtual, nosotros no tenemos como la parte así metodológica de cómo elegirlo. Imagínense que ya estamos casi en la última tutoría, la tutoría 6, y todavía no tenemos un representante de curso. Entonces, yo se los dije eso desde el principio y no sé si llegaron a un consenso a ver quién iba a ser su representante de curso. A mí me gustaría de que ustedes lo elijan y ustedes lo tengan y ustedes me digan, bueno, mire, nosotros por consenso hemos elegido a tal persona y yo quiero de que este sea el que nos represente. Lastimosamente, como les digo, no tenemos un recurso legal de que nos diga o la metodología para elegirlo. Entonces, en serio, me gustaría que ustedes me dijeran o me escribieran ahí qué día de esta semana en la noche quieren que yo les habilite la parte del corto. ¿Qué fecha les parece bien? Entonces, eso sí me gustaría que me podrían decir por lo menos qué fecha o qué día de la próxima semana, porque yo también a la próxima semana. La próxima semana. Lo que sucede, no sé si ustedes tienen cortos o parciales la próxima semana, porque a mi parecer yo sabía de que ustedes tenían el examen parcial para la próxima semana. Tenían un examen parcial de física. Entonces, no sé si les va a quedar bien. Para mí, entre más rápido salgamos de esto sería lo ideal. Es decir, si ustedes quieren el próximo jueves, el próximo miércoles, el próximo martes, yo les habilito el espacio ahí para hacer el corto, igual que la última vez. Ahora sí, ya sin errores, porque la última vez tuve algunos errores por ahí en las respuestas. Jueves o miércoles. Miércoles, para mí miércoles me parece bien. ¿Para qué? Fíjense de que no está difícil. El corto, básicamente, ahí en la orientación académica, aparece de que los temas que vamos a tratar en dicho corto es el contenido 2.14 y 2.15. Que el 2.14, si ustedes pueden verificar, que es básicamente la parte de derivadas de funciones trigonométricas y la otra parte es las derivadas utilizando la regla de Hospital. No es difícil, ya lo vamos a revisar, por eso es que también yo quería de que el corto nos quedara después, porque sí, a mí me gustaría de que si pueden en este momento, podrían elegir un representante y este representante ustedes me lo digan. Es decir, que si ustedes conocen o tienen más o menos por ahí, bueno, de Cojuta dicen el miércoles, por ahí me dicen otros el miércoles. Bueno, a mí me parece bien el miércoles. Así estudian esta parte y parecido a lo que vamos a ver ahora, los ejercicios va a hacer. Entonces, yo les voy a subir la presentación, les voy a subir esta tutoría, la revisan y parecido sería el corto. No va a ser difícil, no crean de que va a ser algo sumamente difícil. Esta parte es bien sencilla. Bueno,
ya después vamos viendo ajá, para el 17 tenemos el corto número 3, por eso les decía que la próxima semana entonces iban a tener 2 cortos. Bueno, la próxima no, hasta la siguiente, es decir, la próxima semana tenemos del 9 al 10, pero yo sé de que el próximo fin de semana me parece de que tienen unos parciales, ¿no? Si más no recuerdo, creo que tienen un parcial de física, porque por ahí estaban platicando con los coordinadores de que tenían que tenerlo preparado para la próxima semana, que entonces la próxima semana van a tener ese, y nosotros la próxima semana tenemos el último corto. Por eso es de que no quería saturarlo, mejor, ajá, por el próximo fin de semana. Para tener representantes, bueno, pongámonos de acuerdo entonces, lo vamos a poner el día miércoles, lo vamos a poner, no sé a qué horas les parecen, la última vez fue bien noche, yo no sé si ustedes llegan temprano a su casa o qué, yo lo puedo habilitar a las 9 o lo puedo habilitar a las 10 de la noche, no sé. Entonces, sería el día miércoles, si les parece bien a las 9 o a las 10. Ahí sí no sé si a las 9 o a las 10. Para dejarlo ya claro, nos vamos a quedar de que va a ser el próximo día 6 de... A las 10 es muy noche. Bueno, entonces sí, entonces lo vamos a dejar para el día miércoles a las miércoles 6 de noviembre a las 9 de la noche. No, yo decía porque si ustedes no tenían, a ver si en sus trabajos llegaban algo. Vaya, sí, está bien. Entonces, miércoles 6 de noviembre de a las 9 de la noche, de 9 a 10. Rápido lo van a hacer, no creo que se tarden mucho. Si ustedes ya se dieron cuenta aquí, básicamente lo único que tiene que hacer uno es esperar. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Primero, el miércoles 6 de noviembre a las 9 de la noche vamos a tener el segundo examen corto. Vamos a tener el segundo examen corto. Bueno, ya dejando esto ya así, lo que voy a hacer también el día de ahora es explicar la parte esta de las funciones exponenciales. No voy a estar explicando demostraciones porque las demostraciones a veces uno se tarda bastante, ya la tienen ahí desarrollada. Tampoco les voy a evaluar demostraciones porque tampoco estamos sacando licenciados en matemática en la carrera de ingenieros agroindustriales. Es importante, sí, es importante porque ahí desarrollo una parte cognitiva y una parte así como lógica para venir y poder dar solución a unos problemas teniendo las bases matemáticas necesarias, ¿verdad? Eso tampoco hay que dejarlo de lado. Ustedes revisen bastante la parte esta de las demostraciones de que son bien interesantes. Bueno, entonces, lo que tenemos luego es la derivada de funciones, de las funciones exponenciales. La primera parte que van a tener ahí, si ustedes se recuerdan, por aquí tenemos, hemos llegado hasta el numeral 4, digamos este numeral 4 que es de las funciones logarítmicas, y luego vamos a pasar al numeral 5 de que ustedes tienen que aprenderse pues, de las derivadas. Entonces, por ahí les va a aparecer de que ustedes la derivada de x de a de x va a ser nada más que ella misma por el logaritmo natural de la base. Entonces, eso es la derivada de una función exponencial, pero esta función exponencial nada más tiene de argumento x. De ahí más abajo a ustedes les aparecía también el número 6, la derivada más fácil que puede existir, que es la derivada de e a la x, que esa es ella misma por el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de la base, esto es 1. Es decir que la derivada de e a la x es e a la x. Esta es la única derivada de que al derivarla me da ella misma. Las notas de las tareas. Yo las notas de la tarea 1 me recuerdo que la había subido. No sé por qué es que no aparece ahí. Debería de revisarla con el coordinador porque él es el que tiene bastante, ¿cómo se llama? Control en la plataforma en cuanto a las cuestiones de notas. Lo voy a revisar esta semana con él para ver si las tiene visibles con estas tareas. La tarea 2 esta semana
la voy a subir, porque la tarea 2 sí no las tengo. La tarea 2 sí todavía no la he subido. Estoy ahorita revisándola. Pero la 1 sí había subido unas. Esa sí había subido unas. Tal vez unas poquitas ahí no aparecían las notas. Pero vamos a revisar eso con el coordinador. Espero que esta semana salir con todo eso y también tener la nota del parcial número 2. Y quiero revisar también de que si vamos a repetir examen, ver qué día lo pueden repetir. Porque hay algunos también por ahí de que tienen un examen diferido. Esos diferidos casi siempre, si usted tiene un examen diferido, usted vea qué fecha o qué día en la semana tiene tiempo y puede llegar a la sede. Nosotros nos vamos a comunicar con el de la sede para ver si usted puede llegar a realizarlo ahí. Casi siempre las sedes centrales. Si usted puede, por ejemplo, llegar a la sede central de San Salvador, sería lo idóneo, pero algunos que viven demasiado lejos tienen problemas. Tendríamos que llegar con un acuerdo con el de la sede, por ejemplo, de San Vicente o con la sede de Santa Ana para que usted pueda llegar a acercarse y hacer el examen el examen diferido, porque sé que algunos lo han hecho, que no lo han podido hacer. Bueno, sigamos. De esta parte, usted también tiene que recordar que nuevamente vamos a utilizar la función u, que u nada más es una función en términos de x, y de aquí van a nacer otros teoremas que básicamente son los básicos que usted tiene que aprenderse. El 5 y 6 son casos particulares de estos. Entonces, en el número 7 tenemos que la derivada de x de a la u no es más que a la u por u' por el logaritmo natural de la base. Así es como se lo tienen que aprender. Luego, en el número 8, ustedes lo que van a tener nada más es la derivada de x de e a la u, que esta no es nada más que tener e a la u, es decir, la misma función, por u' por el logaritmo natural de e, que esto no es nada más que 1. Es decir, que esto es e a la u por u'. Es bien fácil sacar esto. O sea, básicamente ustedes lo que tienen que aprenderse son estas dos. Si ustedes se aprenden estas dos de la misma manera como usted se aprendió estas dos que teníamos aquí arriba, que ustedes tenían la número 3 y la número 4, y la número 7 y la número 8, con eso usted ya se los aprendió todo. Debe el parcial 2, bueno, el parcial 2 sí no sé si se puede, no sé si se va a repetir porque todavía no tengo las notas. Ese deberíamos ver si de verdad se va a repetir dependiendo del porcentaje de las personas que lo han aprobado. Y yo sé también de que hay varios de que a veces hasta tienen que repetir el primero y el segundo. Lastimosamente el tiempo nos viene y se nos complica bastante, de que a continuación de uno vayamos a hacer el repetido. Lo ideal tenía que haber sido que hoy teníamos que haber hecho el repetido del primer parcial. Lastimosamente ahí no nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Vamos a ver si en la próxima sesión, que va a ser para el corto 2, también lo pasamos para la noche. Y esa tutoría la podemos utilizar para hacer un examen repetido. Si aquí revisando el calendario, no, la otra tutoría, sí, la tutoría va a ser sábado, va a ser el 23 de noviembre, y el corto lo tenemos dentro de 15 días, el corto 3. Entonces, voy a platicar con los demás. Yo espero que no tengan parciales, o creo que sí van a tener parciales. No, creo que no. Creo que nosotros empezamos con los parciales. Si no tienen parcial, la fecha el 23 de noviembre, según quiero ver, vamos a ver, si yo aquí tengo por aquí el calendario de toda la parte que nosotros, el calendario académico. Voy a buscar el calendario académico. No, si lo tengo en el curso. Bueno, voy a revisar en el curso a ver cuándo tenemos
las fechas de parciales, porque aquí lo subieron, la programación de actividades del nivel 2 lo subieron y nosotros lo podemos revisar para, para ver si no tienen parcial esa fecha y ver si nosotros entonces el 23 de noviembre podemos realizar un examen repetido. Bueno, según veo, según estoy revisando aquí, el 23 de noviembre ustedes... Nosotros tenemos 23 de noviembre. Tengo la tutoría de 3 a 5 el día. Ustedes tienen un laboratorio de 12 a 3 de botánica. Luego tienen un laboratorio de 3 a 5 y es de matemática. Ay, Dios, pero hay un problema. Ah, no, creo que no podemos arreglar esto. Fíjense de que el día 16 tenemos la tutoría de noviembre, según lo que me aparece por aquí, y según lo que yo tengo en la programación aquí, el calendario a mí, sí, por aquí me parece que tengo una tutoría y después la tengo más adelante. Pues no, creo que ya cuando ya la pasamos, tenemos 8 tutorías. Tengo una tutoría antes del parcial también, que va a ser para el 29, porque según aparece esto, creo que es la nueva, no creo que me hayan mandado otra. Eso también tengo que asegurarme. Me voy a asegurar de que esta es. Voy a revisar en el correo, porque en el correo también me mandaron el calendario académico y me mandaron ya una corrección. Me mandaron el 12 de agosto, programación de matemática. Espero que ese sea. Lo voy a buscar como. Porque quiero que tengamos una fecha para que podamos realizar un examen repetido. Programación de actividades modificadas. Bueno, aquí lo tengo unas modificadas. Voy a revisar cuándo tengo la próxima tutoría. Según esto, la próxima tutoría la voy a tener en noviembre. Pues sí, la voy a tener el sábado 16, que es el examen de ingreso. Y dice que va a estar saturada. Yo sé que va a estar saturada, pero como es en la tarde no hay problema. En la tarde, por ejemplo, en la sede central ya no hay, solo en la mañana. Y como es el segundo, casi no llegan, así que en la tarde va a estar libre. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? ¿O qué es lo que les estoy proponiendo? Sí, el 30 de noviembre es el parcial 3, pero yo quiero que el examen repetido del parcial 1 sea o miren, vamos a ponerlo de esta manera. Yo quiero de que ustedes especifiquen qué parcial van a repetir. Nosotros podemos repetir el parcial 1 y el parcial 2 el mismo día. Es decir, las notas ya las voy a tener. Las notas esta semana se las doy y dentro de 15 días van a ustedes elegir qué parcial repetir. Usted, por ejemplo, puede ser de que haya salido mejor en el parcial 1, porque en la sede central me di cuenta que salieron bien en el parcial 1, pero posiblemente el parcial 2 lo quiera repetir. Entonces, vamos a tener que tener una gran coordinación dentro de 15 días para mandar parciales repetidos a cada una de las sedes y que usted decida cuál es el que va a repetir. Lógicamente no lo va a poder repetir los dos el mismo día, pero ya no vamos a poder repetir dos parciales. Si usted quiere después repetir otro, vamos a tener que elegir otra fecha, o si usted quiere, repetimos el primer parcial dentro de 15 días y el otro parcial lo vamos a tener que repetir después del tercero. Entonces, el examen repetido, el parcial, para mí me queda el 16 de noviembre. Esta va a ser lo primero. Ajá, yo eso es lo que les decía, tenemos que llegar como a un consenso también. Si queremos repetir el mismo día, el 1 y el 2, pero usted va a tener que decirlo. Más que todo, uno nada más. Solo se enviarán a las sedes que no enviarán a las subsedes. Porque yo sé de que en la sede central, por ejemplo,
ellos el parcial 1 no lo van a repetir, la mayoría salió bien. El 1 no creo que lo repitan ellos. Tal vez ellos lo que van a querer repetir va a ser el segundo, no sé, no he visto tampoco las notas. Pero bueno, lo que sí que nos va a quedar claro que es para el día 16 de noviembre, tenemos programado repetir un parcial. Vamos a poner de forma preliminar que es el parcial 1. Eso es lo que vamos a poner. Vamos a decir de que para el 16 de noviembre vamos a repetir un parcial. Preliminarmente vamos a saber que es el parcial 1. Más adelante vamos a ver si tenemos otra fecha para repetir el examen parcial 2. Porque es una excelente fecha para hacerlo. Es una excelente fecha. Esta era también una excelente fecha para repetirlo, pero yo entiendo que muchos de los estudiantes también a veces se toman este día para ir a los Campos Santos y recordar a las personas que nos han dejado, ¿verdad? Entonces, yo también por eso es que no quería que este día también poner corto a esta hora, porque sería algo, yo no lo considero de una forma tan humana de que usted pueda a veces tomarse un día domingo para ir al Campo Santo y recordar a sus seres queridos. Entonces, por humanidad tampoco quería obligarlos a que usted también un día antes, que se diera el tiempo a veces de compartir con la familia, quitárselo y usted esté estudiando para un corto. Mejor lo dejamos para a mediados de semana y ya. Bueno, aquí alguien por eso me dicen, ¿ve? Que ahora repetir el 2 ese mismo día. Si quieren, me dejan por escrito o ustedes hacen una lista por ahí. ¿Quiénes quieren repetir el primer examen parcial? Les voy a mandar las notas del examen parcial este día. Yo creo que el martes ya la voy a tener. Tengo bastante tiempo libre de estos días para tenerlos. El martes les voy a subir las segundas notas del examen parcial y ustedes también se anotan en otro. Lo que lo vamos a hacer es que para que no se pongan de acuerdo y todo eso, les voy a enviar una hoja de ¿cómo se llama? Una hoja en Google Sheets que ustedes la pueden modificar. La voy a crear, se la voy a enviar y ustedes ahí se van a anotar quién se quiere anotar para el primer examen parcial y quién se quiere anotar en el segundo examen parcial. Voy a hacer después las estadísticas y yo les informo cómo quedamos. Así vamos a hacer para que nos abunde un poco la parte de la tutoría y después nos quedamos con unas cuestiones un poco más administrativas. Bueno, vamos a pasar a utilizar ahora, nos vamos a desconectar un poquito el chip. Le voy a enviar eso, es más, hasta se lo puede enviar como forma de formulario. Que usted ponga su nombre y cuál es el examen parcial que quiere repetir, si ambos, y si es ambos, ya vamos a decidir esas cuestiones. Vamos a poner algunas, ¿cómo se llama? Algunas cuestiones como cuando ustedes programan un if o what if, qué es lo que va a suceder si usted elige esto o si elige lo otro. Bueno, ahora vamos a utilizar un poco estos teoremas que tenemos aquí, que son de la parte de la función exponencial. Si ustedes se fijan en toda esta parte de estos ejercicios, no es muy complicado. Vamos a hacer primero algunos que no tengan las funciones trigonométricas, porque en la tercera parte de la derivada de funciones logarítmicas exponenciales de base A y de base E, si usted tiene a la mano por ahí la guía de discusión número 3, se va a dar cuenta de que básicamente hay algunos que les aparecen ahí que tienen funciones exponenciales y lo que ustedes tienen de exponente es una función trigonométrica. Eso lo vamos a dejar de lado hasta que veamos las funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio que nos aparece por ahí en la parte 3. Vamos a empezar con un ejercicio que no tiene un exponente que sea trigonométrico. Vamos a empezar con el número 10. En el número 10 les aparece que y es igual a 2 elevado a la x cuadrado más 1.
Entonces, ¿cómo van a encontrar la derivada de esta función? Bueno, esto es bien fácil. Ustedes tendrían y' igual a esto mismo, lo reescriben, 2x cuadrado más 1, ¿por cuánto? Por la derivada del exponente. Bueno, ¿cuánto me quedaría derivar x cuadrado más 1? La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 1, o sea, la derivada de, de una constante le va a quedar que es 0. O sea que solo hasta ahí me queda. Bueno, pero ustedes fíjense. La base de esta función exponencial no es e. Por lo tanto, aquí le tienen que agregar por el logaritmo natural de 2. Y ahí les quedaría. Esa nada más es la derivada. Si se fijan, no es complicado. Para nada complicado. Yo lo que les voy a pedir es de que sí repasen bastante estos ejercicios para que cuando ustedes lleguen a hacer el corto se aseguren esos 5 puntos. Bueno, tenemos luego el ejercicio número 11. El ejercicio número 11 tiene por enunciado y igual a e elevado a la 6x menos 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Bueno, igual que la misma anterior, de que básicamente siempre en las funciones exponenciales vuelven a escribir la misma función exponencial. Y' va a ser igual a ella misma, 6x menos 2 por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de 6x menos 2? La derivada de 6x es solo 6 y la derivada de una constante es 0. Y esto por el logaritmo natural de e, que esto ustedes ya saben que es 1. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, ustedes no tienen que escribirlo, o sea, esto es opcional. Si ustedes quieren encontrarlo una sola vez, usted solo dice, la derivada de e a la 6x menos 2, eso solo es e a la 6x menos 2 por 6, y ya. Eso es todo, no se compliquen. No se compliquen. Bueno, esto es en cuanto a la parte de las funciones exponenciales. Entonces, ¿qué es lo que me queda faltando? Bueno, ya me quedan faltando unos ejercicios de que son un poquito más sencillos. Vaya, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 14. En el ejercicio 14 les aparece que y es igual a e a la 5x más 6. ¿Y cuál sería la derivada? Bueno, la derivada no es más y' que la misma función e a la 5x más 6 por la derivada del exponente, que esto es nada más escribir, la derivada de 5x, que esto es nada más que escribir 5, y ya está. Bueno, ahora hay que pasar a la siguiente parte, que sería la parte del 2.14. En el 2.14 es la derivada de funciones trigonométricas que ustedes van a encontrar ahí en el material, de que tienen una serie de derivadas que son bien fáciles de memorizarlas. Bueno, ¿cómo las vamos a memorizar? Bueno, hay unas que son positivas y hay otras que son negativas. Ustedes lo que tienen que hacer es primero derivar encontrar o memorizarse las positivas. La primera que es positiva, la derivada de seno de u, porque siempre lo vamos a trabajar ahora con u. Porque ustedes ya saben de que u es una función en términos de f de x. Van a utilizar la regla de la cadena. Bueno, la derivada de seno de u, esta es una positiva, y esto me va a quedar que es coseno de u por u'. ¿Cuál es el otro positivo que van a tener aquí? Bueno, el siguiente positivo es la derivada de la tangente de u. La derivada de la tangente de u es la secante cuadrada de u por u'. Luego, ¿cuál es la otra positiva que tenemos? La siguiente positiva es la derivada de la secante de u. La derivada de la secante de u es la secante de u por la tangente de u por u'. Esto por u'. Luego, ¿cuál es la siguiente que tenemos? Bueno, las siguientes que vamos a tener por ahí van a ser las que son negativas. Entonces,
Seno es positivo, el coseno va a ser negativo. Entonces, la derivada de coseno de u va a ser menos seno de u por u'. Por u'. ¿Cuál es el otro que tenemos negativo? El otro que tenemos negativo es la derivada con respecto a x a la cotangente de u. Que esto no es más al tener al menos la cosecante cuadrada de u por u'. Y la última que tenemos, que es la negativa, es la cosecante. La cosecante de u es la menos cosecante de u por la cotangente de u por u'. Entonces, esos son los que nos tenemos que aprender. Si se fijan, no son muchas. Solo son 6 las que ustedes se tienen que aprender para la parte de las derivadas de funciones trigonométricas. Uy. No sé por qué es que envío para acá. La vamos a poner aquí. Entonces, estas son las que ustedes se tienen que aprender. Unas son positivas y otras son negativas. La del seno, tangente y secante son positivas. La del coseno, cotangente y cosecante son positivas, son negativas, perdón. Entonces, eso es nada más lo que se tienen que aprender. Ahora, ya con estas podemos hacer una serie de ejercicios que nos aparecen aquí en la guía número 3. Entonces, si ustedes seguimos la misma lógica de los ejercicios de las funciones exponenciales o las funciones logarítmicas con funciones trigonométricas, los podemos poner aquí de una sola vez en práctica, pero vamos a utilizar la forma sencilla primero. Por ejemplo, nos vamos a ir a la primera parte, la derivada de las funciones trigonométricas. Ahí hay 2 pruebas que esas ustedes las pueden hacer. No, aunque la verdad es que esas yo creo que las vamos a evaluar. Lo que vamos a poner a evaluar van a ser las primeras, la parte 1, el numeral 3, la derivada de las funciones trigonométricas siguientes. Vamos a empezar con unas simples. Por ejemplo, vamos a empezar con el numeral d, la parte 1, el numeral 3, y en el numeral 3 hay una serie en este numeral hay una serie de literales. Entonces vamos a empezar con el literal d. En el literal d me aparece la función y igual a coseno de 5x menos 1. Entonces, ¿a qué es igual la derivada del coseno? Bueno, ya vimos que y' es igual, el coseno es negativo, por lo tanto me va a quedar menos seno de u, o sea, el seno del argumento que tiene aquí el coseno, que es 5x menos 1, y esto multiplicado por la derivada del argumento, la derivada de 5x menos 1. Y la derivada de 5x solo me queda que esto es 5, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, si se fijan aquí es nada más aprenderse cada uno de los teoremas que ustedes habían visto anteriormente. Aquí tenemos uno que es un poquito más bonito, miren. Vamos a hacer, por ejemplo, la derivada de la secante, que este es el literal c. Tenemos y igual a la secante de 8x menos 1. ¿Cuál es la derivada de la secante? Ustedes ya se lo memorizaron cuando vieron la tutoría o cuando ustedes leyeron. La derivada de esto es la secante de 8x menos 1. Recuerden cuál es la derivada. La derivada de la secante es secante de u por tangente de u por u'. O sea, aquí me hace falta por la tangente de u. A veces le pongo tangente así o a veces le pongo tan. Lo voy a seguir como está en el material. Ahí aparece por la tangente de u, que es 8x menos 1. Y esto multiplicado por el argumento, que el argumento es esto que tenemos aquí. Entonces, la derivada de 8x menos 1 solo les va a quedar que es 8. Y ya estuvo. Entonces, ya con eso ya tenemos esa otra derivada. Y ustedes ya se fijan, no es tan difícil. La verdad, yo no lo encuentro difícil. Aquí lo único que usted tiene que hacer es memorizar cada una de las derivadas. Bueno, vamos a hacer otras que tenemos por ahí. Hay unas que son bien hermosas porque tienen la regla de la cadena. Se nos hace bien interesante hacer esas reglas de la cadena. Entonces vamos a empezar con uno fácil. Vamos a empezar con el que tiene el numeral e. En el numeral e
me aparece que y es igual al seno de la raíz cuadrada de 2x menos 1. Bueno, para empezar, siempre que tengamos raíces, lo más fácil, o para no equivocarnos, siempre hay que trasladarlo a forma de potencia. Es decir, que solo ahorita lo voy a reescribir. Esto va a ser igual al seno de 2x menos 1 a la 1 medio. Eso va a ser. Entonces, ¿qué va a suceder con la derivada? La derivada prácticamente vamos a utilizar la regla de la cadena. ¿Cómo la vamos a utilizar? Bueno, y' va a ser igual, recuérdense que esto es lo que voy a derivar. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. Ese es positivo. Me va a quedar coseno de u. ¿Quién es u? Esto de aquí es u. Entonces me quedaría 2x menos 1, esto elevado a la 1 medio por u'. ¿Quién es u'? Bueno, ustedes ya tienen experiencia en derivar este tipo de funciones, que esto es 2x menos 1 a la 1 medio. ¿Quién sería u'? U' es igual a 1 medio de 2x menos 1. A este 1 medio le tengo que restar 1. Cuando le resto 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda menos 1 medio por la derivada más adentro, que esto es 2. Si se fijan aquí, yo lo puedo simplificar. O sea que este 2 se me va a ir con este 2 y básicamente u' es 2x menos 1 a la menos 1 medio. Lo vamos a dejar así. Yo sé que esto está esto me va a quedar abajo como un denominador, es decir, de que esto es 1 sobre 2x menos 1 a la 1 medio. Sí, yo sé que es esto, pero lo vamos a tomar así. Entonces, o si quieren lo podemos tomar cabal como está ahí. Usted posiblemente no lo haga aparte, usted lo haga de una sola vez. Esto le va a quedar que es 1 medio por 2x a la menos 1 a la menos 1 medio, y esto multiplicado por la derivada más adentro, que es 2. Quiere decir que todo esto es u'. Entonces, no se les olvide, siempre estas derivadas va a ser, en este caso, la derivada del seno es el coseno por u'. Y eso es lo que hemos hecho. No hemos inventado nada más de eso. Esto es lo que me ha dicho los teoremas que tenemos ahí para las funciones trigonométricas. Bueno, entonces, seguimos. Por ahí en la guía también les aparece otros ejercicios que ustedes los pueden revisar, que también se ponen todavía más bonitos. Aquí hay uno, por ejemplo, que está el seno elevado a una potencia, que es el literal a. En el literal a, a ustedes les aparece que y es una función que es seno de 5 a la 3x. ¿Qué me está diciendo este seno a la quinta de 3x? Básicamente también me está diciendo que esta es la regla de la cadena. Si a usted no le gusta cómo se ve de esta forma, lo puede reescribir. Entonces le va a quedar que y es igual a seno de 3x y esto todo elevado a la quinta. Bueno, si a usted le gusta verlo más así, es lo mismo. ¿Se recuerdan cuál era la regla de la cadena, verdad? La regla de la cadena, ustedes allá lo vieron en la parte de la derivada de la función compuesta, y les decía que la derivada de x de una función u a la n, esto te iba a quedar que iba a ser n por u a la n menos 1 por u'. Y esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a bajar el exponente cuando lo estemos derivando. Vamos a tener que el exponente le vamos a tener que restar una unidad, y luego tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función que tenemos aquí adentro. La cuestión es de que aquí es una función compuesta, es decir, tenemos seno y también el seno tiene básicamente otra función. Bueno, si no están confundidos, los vamos a confundir. ¿Qué es lo que estoy diciendo prácticamente aquí? Lo que estoy diciendo aquí es de que usted hasta lo podría ver de otra forma. O sea, aquí básicamente lo que tengo es w a la 5. Pero ¿quién es w? W básicamente es otra función compuesta. W es una función que es seno de u. Y entonces w' va a ser igual a la función seno, que la derivada de la función seno, que viene a ser coseno, porque se recuerden que el seno es positivo. Uy, aquí me quedó algo que no me gustó. Bueno,
es coseno, no, esto es coseno de u por u'. ¿Pero quién es u? Bueno, u viene a ser 5x. U viene a ser 5x. Entonces, si u es 5x, u' va a ser 5. Quiere decir que w' básicamente es w' es coseno de 5x, porque sabemos de que u vale 5x, por 5. Entonces, eso es w. Entonces, ¿quién sería la derivada? Bueno, la derivada sería y' es igual a 5 por w a la 5 menos 1 por w'. O sea que esto es 5 por w a la 4 por w'. Pero, ¿quién es w? Ya vimos quién es w. W es el seno de u, es el seno de u a la 4 por w'. ¿Pero quién era w'? Bueno, w' básicamente es el coseno de u por u'. Es decir, de que esto es 5 por el seno de u a la 4 por el coseno de u por u'. Y ya todo sustituyéndolo en términos de u y u', esto es igual a 5 de seno de 5x a la 4 por el coseno de 5x por 5. O sea, eso es básicamente, si ustedes empiezan a verlo por composiciones de funciones, cómo les va a quedar. Obviamente ustedes no lo van a hacer así. Este es como nada más una explicación. Hagámoslo de la forma seria ya. Y' va a ser igual de la derivada del seno de 5x, esto elevado a la quinta, y aquí le ponemos el apóstrofe, que esto me indica que todavía no he derivado. Ya derivando, esto me quedaría 5 por el seno de 5x, esto elevado a la cuarta, por la derivada de más adentro. La derivada de seno es coseno de 5x, y esta el derivada de coseno por u', que esto es 5. Es decir, esta es la forma que usted lo va a hacer. Toda esta forma que lo estaba poniendo aquí era más como de qué es lo que sucedía ahí en cada una, porque básicamente es una composición de bastantes funciones. Aquí no hay 2 funciones, aquí hay más funciones, aquí hay 3 funciones, 4 funciones. Entonces, aquí también tenemos un ejercicio similar a este para que usted también lo pueda practicar. Tenemos el de la tangente a la cuarta. Usted tiene siempre en la parte 3, en la parte 1, perdón, en la parte 1 de la guía, en el numeral 3, ahí tienen el literal b. En el literal b les aparece que y es igual a la tangente de 4 a la 2x. Entonces va a ser algo similar a lo que hemos hecho anteriormente. Aquí tenemos la regla de la cadena o la derivada de una función compuesta. Y' va a ser igual, este 4 va a bajar y te va a quedar tangente a la 3 de 2x. Perdón, que ahí me lo corrigió esto. Esto es a la 3 de 2x por la derivada de la tangente. ¿Quién es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante cuadrada. La secante cuadrada de u, que ¿quién es u? Es 2x, por la derivada de u, que la derivada de u es 2. Entonces, usted lo que tiene que hacer básicamente es que cuando vea que la función está elevada a una potencia, lo que tiene que hacer ahí es la regla de la cadena. Si no le gustó como lo vio aquí, bueno, esto es básicamente que usted tiene 4 tangente de 2x elevado todo esto al cubo por la secante al cuadrado de 2x por 2. Y ahí está. Esa sería la derivada. Ahora vayámonos a algunas más interesantes como el literal g. Prácticamente le estoy haciendo toda la guía, miren. No debería de hacerlo, pero lo estoy haciendo. Quiero que también usted practique. Tampoco no se quede. No se la voy a hacer tampoco todo. Lo demás usted también lo va a tener que realizar.
Entonces, en el literal g es bien bonito porque son dos funciones. Y es igual al seno de 8x y esto más el coseno cuadrado de 5x menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada de esta función que tiene dos términos? Bueno, esto me va a quedar que y' es igual, la derivada de seno es coseno de 8x por la derivada de su argumento, que en este caso va a quedar, esto siempre me lo corrige, esto es coseno, por la derivada de más adentro, que es 8, más, fíjense, el coseno cuadrado prácticamente está como nosotros lo habíamos revisado antes, aquí está el corolario. Este 2 va a pasar a multiplicar y te va a quedar 2 coseno de 5x menos 2. Aquí se disminuyó en 1, o sea que aquí había 2 y ahora hay un 1. Por la derivada del coseno. El coseno es una derivada negativa, recuerden. Esta ya es negativa por menos el seno de 5x menos 2 por la derivada de más adentro, que aquí va a ser 5. Y entonces ahí, como ustedes pueden ver, ya hemos derivado esa función. Esa es nada más esa es la única de las poquitas que tenía dos términos. Es una derivada bien simple, no hay que tampoco verla muy complicada. Bueno, ahora vamos a pasarnos a otras derivadas que nosotros teníamos por ahí, que eran las funciones exponenciales con funciones trigonométricas. Entonces, en el numeral 3, en la parte 3, teníamos, por ejemplo, y igual a 3 tangente de x. ¿Cuál numeral es este? Bueno, este es el numeral 9 de la parte 3. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Bueno, ya vimos de que no es tan difícil derivar esta parte, pero ustedes tienen que poner en práctica los dos teoremas que vimos anteriormente. El teorema de la función logarítmica y el teorema de una función trigonométrica, que en este caso es la tangente. Entonces, ¿quién es? Y' es igual, cuando es una función exponencial, es ella misma, la tangente de 3x, la tangente de 3 elevado a la tangente de x, ahí se me fue un poco, me va a quedar, estoy un poco ido, por x, aquí está, es ella misma por la derivada de ¿quién? Por la derivada de del exponente. ¿Y quién es la de la tangente? La de la tangente es secante cuadrada de x por u', por la derivada de u, que en este caso es x, es solo 1. Entonces ahí les queda nada más. Eso sería todo en esa parte. Recuerden que la tangente también es una función positiva, que te va a dar algo positivo. Veamos a ver si hay una que te da negativa por aquí. Aquí hay una buena, la 16. Pero antes voy a hacer una que sea negativa, que es el coseno, que es el numeral 8. En el numeral 8 de la parte 3 siempre les aparece y igual a 5 coseno de x. Entonces, ¿quién sería y'? Y' va a ser la misma función 5 por coseno de x. Siempre me pone una ruedita cuando le pongo el coseno, no sé por qué. El coseno de x por la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos seno de x por la derivada de más adentro, que x básicamente es 1. Bueno, ya dejando esto, ya nos vamos a meter con una un poquito más bonita, que es la número 16. En la número 16 les aparece que y es igual a e por el seno de x cuadrado. Bueno, ¿quién va a ser esa derivada? Bueno, como es una exponencial, ustedes ya saben que las exponenciales es ella misma, e a la seno de x cuadrado, por la derivada del exponente, y la derivada de seno es coseno de x cuadrado, por la derivada del argumento de la función trigonométrica que tenemos aquí, que en este caso es 2x. Entonces, esa sería la derivada. Entonces, si se fijan aquí, en esta parte ustedes lo que tienen que hacer es practicar bastante. Y vamos a hacer una de logaritmo natural utilizando prácticamente, ¿cómo se llama? Funciones trigonométricas.
por ahí les aparece, por ejemplo, la número 4, siempre del numeral 3. El número 4 es y igual al logaritmo natural de coseno de x. Aquí nos va esta cuestión, cuando damos la integral, esta es una antiderivada de una integral bien famosa. Es decir, de que y' va a ser la derivada del exponente. ¿Quién es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno de x sobre el argumento, que aquí es coseno de x. ¿Y saben qué es seno sobre coseno? Eso es la tangente de x. O sea, de que la derivada del logaritmo natural de coseno de x es menos tangente de x. Es bien interesante eso. Bueno, ya para ir terminando con el último tema que tenemos que revisar este día, vamos a hablar un poco acerca de uno de los grandes matemáticos que ha existido en la época moderna, que básicamente fue uno de los matemáticos que dejó una gran huella. ¿De quién estoy hablando? Bueno, estamos hablando de Bernoulli. Estamos hablando de Bernoulli y vamos a hablar de L'Hopital. A mí casi siempre me gusta hablar un poco de historia con respecto a la controversia esta, la regla de L'Hopital y con la cuestión de Bernoulli. Básicamente nosotros vamos a revisar por ahí de que Bernoulli fue obviamente el que ideó esta parte del teorema que vamos a revisar. Bernoulli prácticamente era un científico de la época muy avanzado, que básicamente Johann Bernoulli, que ustedes lo pueden ver aquí, y aquí también pueden tener a Jalum de L'Hopital, que él era un marqués de que básicamente lo escribió, que, bueno, era en francés, Analyse des infinités petites, no sé, pour l'intelligence, no sé. Él estuvo influido por las lecturas que realizaban los profesores Johann Bernoulli, Jacob Bernoulli y Leibniz. Fue el primer texto que se escribió sobre cálculo diferencial, pero eso no trascendió demasiado. Entonces, lo que él hizo fue de que Bernoulli conoció a L'Hopital y lo que hizo fue de que Bernoulli hacía todos, trabajó prácticamente para L'Hopital y L'Hopital le dijo que él quería trascender como matemático. Entonces lo que le pidió a él es de que uno de los teoremas de las invenciones de Bernoulli le quedara como su nombre, y eso fue lo que sucedió. Entonces lo que pasó es de que Bernoulli fue el que hizo la regla de L'Hopital, pero se la cedió a Bernoulli, a L'Hopital. Bernoulli fue el creador de esta regla y nada más el marqués fue prácticamente que él lo tomó como propio, pero fue gracias a un arreglo que han llegado ellos, debido a que Bernoulli tampoco tenía la suficiente como capacidad para llegar a estudiar demasiado, y también tenía varios hijos que ustedes saben de que a veces la ciencia, como muchos científicos aquí en la época moderna, solo con los descubrimientos que ellos hacen a veces no logran monetarizar toda la cuestión que ellos vienen a crear. Entonces eso también así ha sido. Básicamente la regla de L'Hopital, más adelante nosotros le llamamos la regla de L'Hopital-Bernoulli. Pero ¿de qué se trata esa famosa regla de L'Hopital-Bernoulli? Bueno, la regla de L'Hopital-Bernoulli establece de que ustedes van a tener una función o un límite de tal manera que estos límites van a ser un límite de esta forma así. El límite van a tener una función f de x y van a tener una función g de x cuando x tiende a 0 o cuando x tiende a infinito. Esto ustedes ya saben de que esto va a poder cambiar. Si este límite es de la forma 0 sobre 0,
Entonces se le aplica la regla de Hospital, Bernoulli, y básicamente este límite es lo mismo a tener el límite de f' de x sobre g' de x. No nos confundamos, aunque aquí normalmente esto se establece de que x tiende a a, y esto te va a dar una forma 0 sobre 0, así lo vamos a tomar. Entonces, también existe otra forma que nosotros vamos a ver este teorema. Esta es la forma que te da 0 sobre 0. También vas a tener el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a más o menos infinito, no importa, y esto te va a quedar infinito sobre infinito. Si te queda esta otra forma, lo que va a suceder es que aplicas la regla de Hospital, Bernoulli, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de f' de x sobre g' de x. ¿Qué es lo que básicamente estamos diciendo? Estamos diciendo de que estas reglas se aplican para aquellas formas de aquellos límites que te llegan a la forma indeterminada 0 sobre 0 o la forma indeterminada infinito sobre infinito. Eso es nada más la regla de Hospital, sin más preámbulo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que para tratar estos límites usted tiene que derivar el numerador y derivar el denominador. No se confunda. Aquí yo no estoy diciendo que estoy sacando la derivada de f de x sobre g de x, porque usted ya sabe de que esto es diferente. Usted ya sabe que esta derivada es f' de x por g de x menos g' de x por f de x sobre g de x elevado al cuadrado. Entonces, esto no es esto, no. Aquí solo derivamos el numerador y derivamos el denominador y aplicamos nuevamente el límite cuando x tiende al valor que me están dando. Y esa es nada más la regla de Hospital. No existe nada, o sea, no hay mayor explicación en esto. Y de esto básicamente es que nos va a venir el otro examen, el corto. Ustedes tienen que estudiar la parte de las derivadas trigonométricas y la derivada y la regla de Hospital. Las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas, perdón, va a venir hasta el parcial. Hasta el parcial, recuerdo que está por ahí. Bueno, entonces, hagamos un ejercicio de la guía. Fíjense que también a veces en algunos límites les puede dar 0 por infinito. Esto lo podemos llevar a la forma 0 sobre 0 o lo puedo llevar a la forma infinito sobre infinito. ¿Cómo? Si yo tengo 0 por infinito, yo puedo poner 0 sobre 1 sobre infinito y este es 0 sobre 0. ¿Y cómo lo puedo llevar a la forma infinito sobre infinito? Bueno, ustedes tienen infinito y aquí van a tener 1 sobre 0, que esto no es nada más tener infinito sobre infinito. Y esto es tener infinito, esto es tener 0 sobre 1 sobre infinito, 0. Entonces, esas son unas formas también de llevar la forma 0 por infinito a una forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Hay algunos ejercicios que se tienen que hacer de esa forma, hay solo uno prácticamente, no hay que exagerar. Bueno, entonces, vamos a los ejercicios de la parte 4 de la guía. En la parte 4 me aparecen 8 límites. Hay unos que están fáciles, hay otros que están un poquito más complicaditos. Vamos a ver si desarrollamos alguno de ellos. Vamos a empezar con el primero. En el primero, de la parte 4, me aparece el límite de e a la x menos 1 sobre 1 menos coseno de x. Y esto cuando el límite tiende a 0. Veamos a qué es igual este límite. Lo primero es evaluar. Evaluemos. Aquí me quedaría e a la 0 menos 1 y aquí abajo me quedaría 1 menos coseno de 0. Bueno, ustedes ya saben de que cualquier número excepto 0 elevado a la 0 le va a quedar 1 menos 1 y aquí me va a quedar 1 menos coseno de 0 es 1, o sea que esto me queda 0 sobre 0. Por lo tanto, esto me cumple la forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, yo puedo aplicar aquí la regla de Hospital-Bernoulli. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es el límite de la derivada de lo que tengo aquí arriba. ¿Cuál es la derivada de eso que yo tengo ahí arriba? La derivada, recuérdense que la derivada de a la x es la más fácil. La derivada de a la x es ella misma.
la derivada de una constante, eso es 0. Abajo, 1, la derivada de 1 es 0, y la derivada de coseno, que es menos seno de x, y veamos qué es lo que me queda cuando x tiende a 0. Ahora evaluemos. Bueno, esto es nada más que tener el límite, lo voy a poner más limpio, el límite de e a la x sobre seno de x cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Bueno, esto me quedaría que esto sería e a la 0 sobre seno de 0. Y aquí es igual e a la 0. Esto es 1. Y aquí, ¿qué me queda? Seno de 0, ¿cuánto es? Seno de 0 es 0. Por lo tanto, esto me quedaría que esto es infinito. Entonces, recuerden de que hay algunos límites, por ejemplo, como este que les queda aquí, que es un poquito cero, que es un poquito raro. Bueno, perdón. Sí, en esto aquí me quedaría de esa forma. Esto me queda que es infinito. Bueno, veamos otro. Veamos otro. En la guía, ahí les aparece uno que tenemos que trabajarlo en la parte 2, que es el límite de x por el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0. Bueno, aquí es donde vamos a aplicar lo que les decía. Aquí me va a quedar 0 por el logaritmo natural de 0. Ustedes saben de que el logaritmo natural de 0 es infinito, o sea que esto es 0 por infinito. Entonces, no lo puedo trabajar ni puedo aplicar Hospital. Pero aquí arribita vimos esto, de qué es lo que sucede cuando tengo 0 por infinito. Yo lo puedo llevar a la forma infinito sobre infinito o lo puedo llevar a la forma 0 sobre 0. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Esto va a ser bien fácil. Esto va a ser tener el logaritmo, el límite del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x, cuando x tiende a 0. Piensa que es lo que hice. 1 sobre x, al multiplicarlo me va a quedar x por el logaritmo natural de x. No he modificado nada, solo cambié la forma que se ve. Entonces aquí voy a tener g de x y aquí voy a tener f de x. Y entonces arriba que voy a tener el límite prácticamente, o si quieren que haga de una sola vez evaluando, lo que voy a tener aquí es el logaritmo natural de 0 sobre 1 sobre 0. ¿Y qué me queda esto? Esto me queda prácticamente el logaritmo natural de 0, ya vimos de que es infinito, y 1 sobre 0 también ya vimos que es infinito. O sea que me queda infinito sobre infinito, por lo tanto puedo aplicar la regla de Hospital-Bernoulli. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que derivar el logaritmo natural de x. Ustedes ya lo conocen muy bien. Bueno, esto sería el límite del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y aquí tengo 1 sobre x. Bueno, esa derivada la voy a hacer aquí en una parte porque no sé si la van a ver bien, que básicamente 1 sobre x, esto es x a la menos 1. Y si yo quiero derivar x a la menos 1, esto va a ser menos 1 por x a la menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque al menos 1 le resto 1, me queda la menos 2. Y esto no es más que tener, básicamente, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, al derivar x a la menos 1, al derivar esto que voy a tener aquí, es menos 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0. Y veamos qué me queda esto. Medios por medios, extremos por extremos. O sea que esto me quedaría el límite de x cuadrado menos x cuando x tiende a 0. ¿Y esta qué es igual? Bueno, esta x se me va a ir con una de estas x y esto me va a quedar que es el límite de menos x. Esto no es más que el límite de menos x cuando x tiende a 0. O sea que esto es 0. Porque al sustituirlo ahí me va a quedar que es 0. Entonces, ahí está. Aplicando Hospital ya encontré cuál es la derivada, el límite de esa función. Bueno, hagamos otro más bonito. Ya esto creo que ya les aburrió y podemos hacer otro más simple. Vamos a hacer el número 7, siempre de la parte 3, que es el límite de x cuadrado menos 9x más 8
¿Y esto sobre quién? Sobre x cuadrado menos 1, cuando x tiende a 1. Bueno, evaluemos. Aquí me va a quedar 1 al cuadrado menos 9 por 1 más 8, y aquí abajo me va a quedar 1 menos 1. Fíjense arriba qué es lo que me está sucediendo. Bueno, ya que arriba me va a quedar menos 9 y 8 más 1 me va a quedar 9 menos 9, y aquí me queda 1 menos 1. O sea que esto es 0 sobre 0. Si tiene la forma 0 sobre 0, quiere decir que yo puedo aplicar la regla de Bernoulli. Yo lo puedo aplicar fácilmente, o la regla de Hospital-Bernoulli, porque ahora ya hay que darle crédito a los demás. O sea, hay que respetar el pacto que ellos tuvieron, ¿verdad? Uno le ayudaba monetariamente y el otro nada más le seguía alguna de sus invenciones para que él pasara a la posteridad como un gran matemático. El 8 dice que se ve complicado. Es que hay unos que sí son complicados. Sí, ese 8 creo que hasta nunca vas a terminarlo. Es complicado. Ese es bien complicado, me recuerdo. Sugerencia: nunca se termina ese ejercicio. El número 8 nunca lo van a terminar. Yo lo traté de hacer y te llega a que uno tiene que llegar a una forma prácticamente que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, hasta que el de abajo se te hace 0. Pero el problema que no es que se te hace 0. El problema es que este se te empieza a multiplicar con este de abajo. Yo les diría que el 8, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero va a terminar con unas 2 páginas trabajándolo y no va a llegar a nada. Ese me recuerdo que llega a una forma indeterminada siempre. Ese siempre llega a una forma indeterminada. Yo les diría que mejor hagan los demás. Con ese no se metan. No se metan con ese. Yo les diría de que no. Oigan. Yo les diría que el 8 no lo van a terminar. No lo van a terminar. Es que llega siempre uno, llega como a un bucle. O sea, llegan como que si siempre van llegando a lo mismo. Pero no sé, bueno, yo hace tiempo me recuerdo que lo hice. Pero si ustedes en un día que tengan insomnio, denle con todo, trabajenlo. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a aplicar la regla de Hospital, porque vimos de que básicamente es la forma 0 sobre 0. Entonces, ¿qué me dice la regla de Hospital? Esto me dice que es el límite de la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es 2x menos 9. Y la derivada del denominador es 2x, cuando x tiende a 1. Entonces, esto me quedaría al aplicar el límite 2 por 1 menos 9. Y aquí me quedaría 2 por 1. Que esto me quedaría que es menos 7 sobre 2. Entonces, ese vendría siendo este límite. Este límite me va a quedar menos 7 medios. Entonces, si se fijan, nosotros estudiamos la parte aquella en la primera parte del curso, la parte de límites de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces, este es un método alternativo de trabajar esos límites. Pero como no conocíamos la parte de derivada, por eso es de que no lo realizamos de esa forma. Bueno, Berta me está diciendo que si puedo trabajar el número 4. Bueno, vamos a trabajar el número 4. El límite de la parte número 4 es el límite de la raíz cuadrada de 3x más 1 y esto menos 4. ¿Se recuerdan de que esto lo trabajamos con el conjugado? Esto eran aquellos que trabajan con el conjugado. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en esto? Primero, lo que uno tiene que hacer es evaluarlo. Nunca se les olvide evaluarlo. Si no lo evalúan, no sabemos a qué tipo de límite nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a evaluarlo. Y esto me quedaría 5 por 3, 15 más 1, 16. La raíz positiva de 16 menos 4 sobre 2 por 5, que te quedaría 10, menos 10. O sea, esto te va a quedar 4 menos 4 y aquí te va a quedar 10 menos 10. Que esto básicamente es
el límite de la forma 0 sobre 0. Este es el límite de la forma 0 sobre 0. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como ya vimos de que es un límite que viene de la forma 0 sobre 0, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aplicar Hospital. Entonces, ¿qué es lo que te decía Hospital? Deriva el numerador, deriva el denominador. Entonces, el límite te quedaría, que esta es una forma de raíz. Miren, cuando pongan también el Hospital, ya van a empezar a derivar. Entonces, aquí lo que voy a llegar es de que esto que tenemos aquí arriba, básicamente es una forma de potencia. Tendríamos que pasar una forma de potencia. ¿Se recuerdan cómo era la forma de potencia, verdad? Esto es 3x más 1 a la 1 medio. Y eso es lo que voy a derivar. Al derivar eso me quedaría 1 medio de 3x más 1 a la menos 1 medio por la derivada de más adentro que te queda 3. Y abajo, ¿qué me quedaría? Bueno, la derivada de 2x menos 10 solo te queda 2 cuando x tiende a 5. Bueno, arreglemos un poquito esto. Esto básicamente te va a quedar que es el límite. Esto que está negativo va a pasar abajo. Y aquí te quedaría arriba 3 medios. Y abajo te va a quedar 2. Y nos va a pasar esta raíz que va a ser 3x más 1 a la 1 medio. Porque como estaba negativo arriba, cuando x tiende a 5. Estas dos fracciones yo las puedo llevar a una sola. Como yo tengo arriba 3 medios y abajo tengo 2, este tiene un denominador, medios por medios, extremos por extremos, y esto me va a quedar 3 sobre 4. Por lo tanto, esto es el límite de 3 sobre 4 por la raíz de 3x más 1. Y aquí básicamente se queda cuando x tiende a 5. Bueno, entonces evaluamos, porque recuerden que es un límite y lo que tengo que llegar es un valor numérico. Entonces, esto al evaluarlo me va a quedar 3 sobre 4 por la raíz de 3 por 5 más 1, que eso es 16. Entonces te queda 3 por 4, la raíz cuadrada de 16 positivo. Entonces te quedaría 3 sobre 4 por 4, que eso sería 3 sobre 16. Entonces aquí te quedaría ese límite. Ustedes pueden también probar con los límites que hicimos en la primera parte, con la guía número 1, que eran los límites de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y aplican esta parte de la regla de Hospital. Todos esos límites que eran 0 sobre 0, infinito sobre infinito, apliquen esta teoría para ver si les da lo mismo que les dio anteriormente. Obviamente les tiene que dar lo mismo porque es la misma teoría. Si ustedes se fijan, estos límites también, usted también se va a dar cuenta, o si no está muy seguro de que eso es lo que les tiene que dar, siempre los invito a que utilicen algunas herramientas en internet para que usted pueda estar más seguro de lo que usted está realizando. Está bien, ¿verdad? Por ejemplo, la Symbolau. Vamos a realizar el mismo ejercicio que acabo de realizar ahí para que nos demos cuenta que estaba bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era ese límite que estábamos realizando? Bueno, el límite que estábamos realizando era el límite cuando x tiende a 5. ¿De quién? Bueno, aquí vamos a poner una... vamos a poner primero la función de arriba y después la función de abajo, ¿verdad? Entonces teníamos que era la raíz cuadrada ¿de quién? La raíz cuadrada de 3x más 1. Vamos a ver, más 1. Y abajo, ¿qué teníamos? Bueno, abajo básicamente lo que teníamos era... no, aquí teníamos menos 4. Todavía me hacía falta menos 4. Menos 4. Y abajo teníamos 2x menos 10. Bueno, entonces, esto va a llegar a la misma solución. Tal vez lo va a hacer por Hospital o posiblemente lo va a hacer por lo que nosotros hayamos hecho anteriormente, que era trabajar descomponiendo el numerador denominador con el conjugado. Entonces, si se fijan, nos da la misma respuesta. Esto sí, no sé cómo lo hizo, creo que con Hospital.
Ah, no, racionalizó el numerador, es lo que nosotros hacíamos. ¿Ve? Y aquí me queda de que la respuesta es 3 sobre 16, que es la misma respuesta que nosotros tenemos aquí, que es 3 sobre 16. Ahí está. Entonces, otra de las formas que yo quiero también que usted no realice o pueda verificar los ejercicios es de que utilice las herramientas tecnológicas. O sea, usted no tiene un profesor 24/7 ni tiene un profesor que va a estar con ustedes 8 horas hábiles como a veces lo tienen los estudiantes en la presencial. Bueno, básicamente esta tutoría hasta aquí era. Solo teníamos que revisar la primera parte. Quiero que no se les olvide todo lo que nosotros vamos a tener que aprendernos para el corto del miércoles, perdón, a las 9 de la noche, que básicamente son los teoremas principales de las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Vale. El primero, bueno, lo vamos a revisar aquí. ¿Para qué nos vamos a ir aquí si ustedes ya se los aprendieron? Usted ya los estudió y ustedes los puede aprender fácilmente. Los vamos a repasar ahorita. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse? En las funciones logarítmicas les dije que se aprendieran el 3 y el 4. ¿Quién era el 3? El 3 era la derivada de x de una función logarítmica base a de u, donde ustedes saben que u es una función en términos de f de x. ¿Quién es la derivada de esto? Bueno, la derivada de esto es u' sobre u por el logaritmo base a de e. ¿Cuál era el otro que les dije que se aprendieran? Bueno, la derivada de x del logaritmo natural de u. ¿Y quién es eso? Este es nada más u' sobre u. Luego, tienen que aprenderse la parte de las funciones exponenciales que les dije que era el 7 y el 8. ¿Cuál era el 7 y el 8? La derivada de x de a la u, que básicamente a la u vendría siendo la derivada ella misma por u' por el logaritmo natural de la base a. ¿Quién era la derivada de x de e a la u? Que era el número 8. El número 8 era ella misma e a la u por u'. Entonces, esos son los principales que se tienen que aprender. Luego venían las trigonométricas, que las trigonométricas yo sé que usted también ya se las aprendió. Empecemos. Habían positivos y habían negativos. Bueno, la derivada de x de seno de u, que era el coseno de u por u'. ¿Quién era el otro positivo? El otro positivo era la tangente. La derivada de x de la tangente de u, que es la secante cuadrada de u por u'. ¿Cuál era el otro? La derivada de x de la secante de u era el otro positivo. Esta es la secante de u por la tangente de u por u'. Luego vienen los negativos. Los negativos empezamos con el coseno. La derivada de x del coseno de u es menos seno de u por u'. El otro que tenía negativo era la cotangente. La cotangente de u viene siendo menos la cosecante cuadrada de u por u'. Y la última era la derivada de la cosecante de u. Bueno, la derivada de la cosecante de u es menos la cosecante de u por la cotangente de u por u'. Fíjense esta relación que tenemos por aquí. Esto se parece a esto, solo que una es la secante y otra es la cosecante. Una es la tangente y otra es la cotangente. Esto también se parece, miren. La secante cuadrada de u menos la cosecante cuadrada de u. Y las demás que ustedes ya las conocen. Entonces, yo quiero de que usted... Ah, y este se parece a este, obviamente. Una es la derivada del seno, es la cosecante de u, el coseno, perdón, de u, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, todos estos tienen relación y ustedes la pueden aprender de una forma bien fácil. Si ustedes se aprende todo esto, ya la hizo. Con eso ya van a poder realizar muchos ejercicios de la guía. Bueno, y ya solo me quedan 4 minutos de la tutoría y solo quiero recordarles de qué es lo que vamos a estudiar más adelante o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para las siguientes semanas. Bueno,
Recordarles de que para el día miércoles a las 9 de la noche ya dijimos que vamos a tener el corto número 2, que va a venir de la parte 3.13 y 3.14 de la guía número 3. Es decir, que va a venir de la derivada de las funciones trigonométricas y la regla de Hospital. Le vamos a poner una trigonométrica y una de Hospital y ya. Bueno, tenemos el próximo corto, el 17, dentro de 15 días, que lo vamos a pasar a mediados de semana. Y tenemos que el 16 de noviembre, yo les voy a enviar un enlace, enviar enlace, para que usted se anote, porque el 16 de noviembre vamos a tener exámenes repetidos. Entonces, vamos a tener exámenes repetidos dentro de 15 días, que va a ser el día sábado. Ese día sábado es el examen de ingreso. Pero no se preocupe, porque casi siempre, como es el segundo examen, ha bajado la población estudiantil, no pasa todo el día, llena la universidad. En la tarde vamos a tener tiempo. El examen va a ser de 3 a 5. Usted me va a anotar cuál va a ser el examen en el enlace que le envíe, que usted va a querer repetir. De ahí vamos a tomar nosotros la consideración de que si ahí vamos a poder realizar los dos, es decir, si usted va a repetir solo uno ese día, obviamente no va a poder repetir los dos, y vamos a ver si de verdad usted solo va a repetir uno o si tenemos que volver otra vez a elegir otra fecha para repetir otro examen parcial. O sea, primero vamos a tener las estadísticas de que cómo van a ser que ustedes van a querer repetir parciales, primero el segundo, primero segundo. Si vemos de que la mayoría lo quiere repetir el primero, hacemos el primero. Y si más adelante tenemos otro tiempo, que yo creo que podría ser después de la tutoría, porque, bueno, nosotros vamos a tener tiempo hasta el 22 de diciembre. O sea, usted puede, si quiere hacer otro examen parcial, lo vamos a tener la tercera semana de diciembre, creo que lo vamos a tener libre. Creo. Aunque para sacar notas, sí, la verdad es que a veces algunos, ya les voy a dar este tip, algunos en lugar de venir a hacer el examen de suficiencia, algunos hasta me dicen, y mira, fíjate que yo lo que voy a hacer mejor es que yo creo que no, si me voy a hacer el examen de suficiencia no lo voy a pasar, me dicen. Entonces solo me dicen, mejor dame chance que te repita un examen de los que no repetí y con eso veo. Y la verdad es que es lógico, ¿verdad? Es mejor estudiar para un repetido a estudiar todo el ciclo. Entonces ahí se los dejo. Siempre vamos a estar en contacto con dentro de la plataforma. Y pues nada más esto, de que vamos a estar siempre, les voy a enviar el enlace. Cuando ya tenga la otra nota del segundo examen, usted va a decidir si quiere repetir el segundo o el primero. Llegamos a un acuerdo también con el coordinador si repetimos uno o dos o si repetimos los dos el mismo día. Y si a usted después quiere venir a repetir exámenes más adelante, yo se los dejo a que sea antes de suficiencia. Si en algún dado caso usted necesita hacer el examen de suficiencia, mejor repita uno de esos, que es más probable de que repitiendo un examen pase que repetir todo lo del ciclo. Entonces, sí, lo de las tareas, sí, voy a más arreglar eso de la tarea, Liliana, para ver si ya los tenemos listos. Entonces, eso sería todo y nos veríamos hasta dentro de 15 días, que les digo que la tutoría la vamos a pasar en la noche para que usted el día, o lo pasamos para otra fecha en el día de semana, no se preocupe. Yo lo que quiero es que esa fecha nosotros la tengamos libre para que usted pueda repetir el examen, repetir alguno de los exámenes. Y la tutoría la podemos dejar en la noche, alguno de los días de la semana o en ese mismo día de fin de semana. Entonces, esto sería todo y muchas gracias por haberme acompañado en esta tutoría, en la tutoría número 6, que era un poquito cortita, pero que espero que con esto le ayude para que usted saque buenas notas en el corto. Así que nos vemos, estamos siempre en contacto ahí en la plataforma y pues nada, muchas gracias.
seguimos en contacto. Pasen feliz tarde.